Alfonso Ligorio nació el 27 de septiembre de 1696 en Marianella, a 8 kilómetros de Nápoles, Italia. El padre Francisco de Jerónimo, cuando fue a ver al recién nacido, dijo: «Este niño vivirá largos años. No morirá antes de los 90 años. Será obispo y hará grandes cosas por la gloria de Dios». Al crecer Alonso, todos los domingos frecuentaba y animaba en el oratorio de San Felipe Neri, las cofradías de los jóvenes nobles y luego de los doctores. A los 16 años, el virrey le concedió a Alonso una dispensa, pues había que tener 20 años para presentar su tesis para el doctorado civil y eclesiástico. En 1714, Alonso, de 18 años, antes de entrar a los tribunales, decide ir con los padres jesuitas para hacer un retiro de 8 días. Decidió ser un santo abogado, siguiendo su código profesional que él mismo formó. 1. No aceptar jamás una causa mala, porque son la ruina de la conciencia y del honor. 2. No emplear jamás medios ilícitos en la defensa de un pleito. 3. No obligar al cliente a gastos inútiles. De otro modo, hay que restituirlos. 4. Poner en la defensa de una causa tanto empeño e interés como si fuera propia. 5. Estudiar a fondo. 6. No dañar al cliente con retrasos o negligencias. 7. Implorar el socorro de Dios, sumo protector de la justicia. 8. No encargarme de pleitos que juzgue superiores a mi fuerza o talento. 9. Decir solo la verdad y no esconder lo que es verdad. 10. Respetar la justicia y la equidad como la niña de mis ojos. Don José de Ligorio, durante los años 1714 a 1723, va a tratar de encontrarle una esposa rica, sin sospechar que Alonso ya había renunciado a formar una familia. Primero, trató de ganarse a una rica heredera vinculada a su familia, pero hastiada de tales maniobras e influenciada por Alonso, manifestó a sus padres que su voluntad irrevocable era retirarse a un convento. Es que el corazón de Alonso estaba preso por el amor a la Virgen María. A los 23 años, en pleno éxito profesional, además de seguir perteneciendo a la cofradía de los médicos, Alonso iba varias veces a la semana a arreglar la cama de los enfermos, curar heridas y ayudar en las necesidades del Hospital de los Incurables. Alonso llevaba 9 años ejerciendo su profesión y, considerado como el mejor abogado del reinado de Nápoles, debía de defender al duque Orsine di Graviana, sobrino del Papa Benedicto XIII, contra un soberano vecino, el Gran Duque de Toscano. Entre ellos había una propiedad evaluada en 600.000 ducados, cerca de $1 millón. La Corte Suprema fue comprada con presiones políticas que pesaron en el proceso. Alonso estaba acostumbrado a triunfar siempre. Pensaba que esta derrota era la peor catástrofe, pero él había perdido. Pero Dios había ganado. Cuando llegó a su casa, se encerró en su pieza y durante 3 días no abrió a nadie. Pero al oír los gemidos desgarradores de su madre, salió y ella lo recibió el 29 de agosto de 1723. Mientras estaba curando enfermos, Alonso oyó la voz de Dios que con fuerza le habló 2 veces diciéndole: «Abandona el mundo, entrégate a mí». Cuando terminó y al despedirse de los enfermos y bajar las escaleras, oyó la misma voz que le repetía: «Abandona el mundo, entrégate a mí». Se detuvo, le brotaban lágrimas de sus ojos y exclamó: «Señor, demasiado te resistí, heme aquí, haz de mí lo que tú quieras». Saliendo del hospital, fue a echarse a los pies de la Virgen en la iglesia de la Merced. El 27 de octubre de 1723, Alonso pide su admisión al seminario de Nápoles. No sigue los cursos como los demás seminaristas, pero durante 3 años estudiaría teología y la Sagrada Escritura bajo la dirección de un gran maestro de vida espiritual y futuro obispo, don Julio Torni. En noviembre de 1724, Alonso participó en la primera misión en uno de los barrios más pobres de Nápoles, en la iglesia de San Eligio. Esa era su verdadera vocación. Alonso soñaba en ser misionero en China, pero descubre en los barrios pobres de Nápoles una China mucho más cercana. Empezando a predicar cuando los Lazzaroni lo rodearon, estaban conquistados. Alonso los instruiría, los preparaba para los sacramentos. Pasado cierto tiempo, las concentraciones nocturnas empezaron a intrigar y algunas personas, y para la tranquilidad de todos, los denunciaron a la policía y al arzobispado.
El cardenal Pignatelli le pidió a Alonso terminar con estas asambleas, pero no se desanimó de esta decisión, sino que pensó que era obra del Espíritu, además de que los recién evangelizados podrían ser ahora evangelizadores. Con estos trabajos continuos, la salud de Alonso se debilitaba cada día, hasta que tuvo que parar la actividad y con otros sacerdotes partieron a tomar un descanso a la pequeña ermita de Nuestra Señora de los Montes, y el descanso se transformó en penoso trabajo. Las muchedumbres, ignorantes pero ávidas de verdad, fueron para él una revelación y pensaban, ¿por qué no reunir un grupo de sacerdotes que se dediquen únicamente a predicar a esas almas tan abandonadas? La emoción de Alfonso lleva la ayuda a los más necesitados, y este proyecto tardaría 2 años de lucha para llegar a ser realidad. Por esos días, llegó a Scala un obispo extraordinario. Alonso le expresó su idea, y dicho obispo le contestó: Dios quiere que usted sea el fundador de esa obra, consagrada a la salvación de las almas más abandonadas. Alonso ofreció su vida a Jesucristo para consagrarla a la fundación, aunque para ello debería sufrir toda clase de persecuciones. No había dado aún los primeros pasos cuando se desató en torno suyo la más salvaje tempestad. El 2 de noviembre de 1732, Alfonso dejó Nápoles y emprendió la ruta de Scala para ir a tomar posesión de su primer convento, proporcionado por el obispo del lugar. El 8 de noviembre, frente al Monseñor Falcoia, obispo de Castelmare, Alfonso se comprometió con 4 compañeros. La Congregación del Santísimo Salvador había nacido. Desde el principio de su vida sacerdotal, Alfonso pertenecía a una sociedad de sacerdotes llamada de la Propaganda y era esencialmente misionera tras las revelaciones de Alfonso, sobre todo dedicándose a las almas más abandonadas. Algunos discípulos del fundador no estaban de acuerdo, pero Alfonso se puso firme y esto produjo que sus compañeros, excepto 2, lo abandonaran. El arzobispo aprobó su conducta y le animó a seguir adelante. A los 2 que se habían quedado se agregaron algunos más. Alfonso se fue a misionar y a evangelizar a Rebelo, Raito y Benincasa, San Lázaro, Campoli y Pomerano, fundando otras casas. La congregación crecía y se desarrollaba vertiginosamente. La fama de las misiones y los misioneros iba aumentando. La obra de Dios estaba asegurada. Alfonso consideraba la misión como continuación de la obra redentora de Cristo, además de salir a recorrer las casas de los enfermos, los encarcelados, ya que la misión dependía de la localidad y sus necesidades. Redactada la regla de la nueva congregación, Alfonso la sometió a la autoridad suprema, el Papa, uno de sus compañeros de los que lo habían abandonado y que gozaba de la confianza de Benedicto XIV. Al saber que Alfonso había presentado la regla para tener la aprobación pontificia, se ofreció a ayudarlo. Alfonso aceptó y confió en él. Las cosas marcharon sin dificultad y estuvo a punto de obtener lo que en el largo plazo y difícilmente otros consiguen. El cabecilla del grupo disidente convenció al protector de que la aprobación debía ir vinculada a la obligación de recibirlos a ellos en la nueva congregación. Al enterarse Alfonso, informó a su protector que prefería esperar los años para la aprobación de la Santa Sede y su aprobación era un gran paso. En 1740, la autoridad real había prohibido fundar un convento o congregación sin permiso especial y formal del gobierno, puesto que no permitía que nadie se ordenara de sacerdote si no disponía de los medios necesarios para vivir. A partir de 1751, Alfonso estará a menudo imposibilitado por la enfermedad. El don de llegar al pueblo por su palabra como sus escritos. Ayudaba a los analfabetos, los abandonados e incultos. En ese tiempo, los escritores solo escribían para la gente culta. Alfonso iba creando un idioma toscano, tan simple como la palabra, al alcance de los marginados de la cultura. En junio de 1761, enfermo, Alfonso escribe a su editor veneciano Remontini: «Cada día espero mi muerte. Sin embargo, lo que le llegó no es la muerte, sino su nombramiento como obispo de Santa Águeda, que 15 años antes había rechazado por 2 veces. Pero el Papa Clemente XIII no aceptó su negativa y con fiebre condujo a Alfonso a las puertas de la tumba y a recibir los últimos sacramentos dijo: «Ahora no me hable más de obispado, sino solo del paraíso».
Por voluntad del Papa, Alfonso debía hacer a un lado el purgatorio y llevar simultáneamente su congregación y su diócesis. En marzo de 1762, el Papa Clemente XIII lo nombró obispo de Santa Águeda y su primera diligencia fue pedir una audiencia con el Papa y arrojarse a los pies del Papa Clemente VII, quien lo levantó. Pero Alfonso se postró nuevamente. Le rogó que tuviera piedad de él, que era una pobre ruina, una máquina descompuesta. Pero el Santo Padre estaba conmovido por tanta humildad, pero no cedió. El 28 de junio de 1762 fue consagrado obispo de la iglesia de Minerva, aunque para Alfonso era un recargo de trabajo y de responsabilidad. Alfonso, varón de Dios, minado por la artrosis, trabajó sin parar. Sin embargo, rezaba 8 horas diarias. Escribió para el pueblo, religiosas, sacerdotes, su teología redactada en latín, que sería estudiada hasta en China. La presencia de María en las etapas de la vida de Alfonso la desarrolló admirablemente en su obra maestra, Las Glorias de María. En 1775, un sacerdote poco devoto de María escribió un panfleto contra el rosario, las letanías de la Virgen, el Ángelus, la Salve, pero Alfonso, para contestarle públicamente con una breve respuesta, le dijo: aquellas prácticas tan piadosas son muy queridas para mí desde la niñez. A los 12 años abandona a sus compañeros de juego y lo encuentran frente a una imagen de la Virgen que había puesto en una tablita. A los 16 años se puso a defender la Concepción Inmaculada. A los 27 años, a los pies de la Virgen diría que sí a su vocación y depositaría su espada de caballero. En Foggia, en 1732, la Virgen se le aparece 3 veces seguidas, inundándolo de luz y elevándolo de la tierra delante de miles de testigos. Entre 1732 y 1734, en la gruta de Scala, donde se retira para orar y hacer penitencia, la Virgen se le aparece a menudo, diciéndole tantas cosas y tan hermosas. En 1734 hace la manda de ayunar y predicar todos los sábados en honor de la Madre de Dios y comienza un libro que demorará 16 años en escribirlo y que es la obra maestra de su corazón, Las Glorias de María. A los 79 años